Conectas Podcast. La Casa Blanca incluyó al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Para algunos, ese es el paso anterior a una acción armada contra el dictador Nicolás Maduro, mientras los buques de Estados Unidos se muestran cada vez más amenazantes frente a las costas de Venezuela. Nunca desde la crisis de los misiles de 1962 se había vivido una situación tan peligrosa en el Caribe. Esta semana en Tenemos que hablar, y si Trump decide intervenir en Venezuela, los 3 escenarios que podrían sacudir a América Latina. Hola, soy Mauricio Sáez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Podemos salvar vidas. Si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Han causado muchos problemas y han enviado millones de personas a nuestro país. Quiero decir, probablemente fueron los mayores abusadores con el Tren de Aragua y todos los demás que enviaron, los narcotraficantes y capos de la droga. Así confirmó Trump desde su avión, el Air Force One, las versiones periodísticas según las cuales estaría dispuesto a hablar con Maduro para solucionar la situación con Venezuela. Muy a su estilo, no dijo de qué hablarían, pero tampoco descartó una salida a las malas, lo cual hizo crecer los temores de una acción armada contra Venezuela. Pero de algo sí no hay ninguna duda ya. El Gran Garrote regresó a América Latina con los grandes peligros que eso significa para los países de la región. Para hablar sobre este tema estamos hoy con Juan David Olmos, coordinador de contenidos de Conectas. Bienvenido, Juan. Hola Mauricio, un gusto estar acá, en esta ocasión sustituyendo a Sugelis Tejero, ¿no? Que fue la autora del artículo, pero que ahorita está indispuesta, está pegando fuerte el invierno español. Y bueno, vamos a tratar de hablar de este tema que no estoy seguro de si lo vamos a lograr comprender al 100%, porque sé que hay muchos detalles que no conocemos, que se están moviendo muy por debajo de mesa, pero haremos todo lo posible. En la medianoche del 24 de noviembre se cumplió el extraño plazo que Trump había puesto para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, un cartel que según Washington es liderado justamente por el propio Nicolás Maduro. Pero a estas alturas pocos creen ya la narrativa de que se trata de luchar contra el narcotráfico. Y más bien avanza la idea de que los Estados Unidos va por la cabeza de Maduro. Pero consumada esta amenaza legal, ¿cuáles son ahora las opciones, Juan? Hay mucha incertidumbre, Mauricio, nadie sabe lo que pueda pasar. Y si bien no se conoce muy bien cuáles son las propuestas que están yendo y viniendo entre Washington y Caracas, hay filtraciones de medios estadounidenses que apuntan a 3 posibles escenarios. El primero sería que Maduro entregue algo que le interesa a Trump, como podrían ser las participaciones en negocios petroleros. ¿A cambio de qué? A cambio de mantenerse en el poder. Esto implicaría un desescalamiento de las tensiones y un escenario donde podría ganar Estados Unidos a nivel de negocios y el chavismo asegurar su permanencia. Pero es un escenario difícil de vender dentro de Estados Unidos, porque va en contravía de este discurso que ha vendido Trump de la lucha contra las drogas en la iniciativa que tiene en el Caribe. Claro, porque Trump está justamente pensando en las elecciones del próximo año, en las elecciones de Congreso, y quiere mostrar, digamos, una imagen de hombre fuerte frente al narcotráfico para mejorar sus perspectivas electorales en ese momento. Claro que sí. El segundo escenario sería que Estados Unidos acepte una salida pactada y progresiva de Maduro del gobierno. Esto algunos han planteado que podría ocurrir en un mediano plazo, quizás en 2 o 3 años, en un escenario donde se le garantice la inmunidad a Nicolás Maduro y a su círculo cercano saliendo del país. Pero este es un escenario poco probable, Mauricio, porque también hay muchos interesados, hay que recordarlo, dentro de la estructura del régimen chavista en que se mantenga la estructura de poder actual.
Y sobre todo, pues Trump, después de desplegar buques, portaaviones o submarinos frente a las costas de Venezuela, pues estaría transándose por una salida muy poco airosa, devolverlo a todo allá a Estados Unidos sin realmente conseguir nada. Claro, un régimen que mantendría probablemente una estructura bastante similar, si bien haya un cambio del presidente. Y el tercer escenario que se plantean es que, bueno, no exista alguna negociación posible, que se niegue de plano la permanencia del chavismo en el poder de parte de Donald Trump y que eso podría conducir a una acción militar, Pues eso sería como lo más preocupante para todos, ¿no? sin duda. Realmente eso sería muy, muy, muy preocupante. Pero si se concretara esa acción militar de Estados Unidos, ¿cómo afectaría eso al resto de los países de la región? Buena pregunta, Mauricio. Mira, hay una primer afectado sería la unidad de América Latina. Eso nos dijeron los analistas que creen que un evento de esta magnitud, sin lugar a dudas, pues generaría un rechazo de parte de muchos países, pero habría que ver también a qué niveles. Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, nos cuenta que sí cree que varios gobiernos saldrían a decirle a Trump, bueno, de aquí no vas a pasar. Pero otros permanecerían en silencio porque Donald Trump ha fragmentado también políticamente a la región. Escuchemos lo que nos decía Dickinson. Esa misma presión ha logrado dividir los países de la región en básicamente tres categorías. Tenemos los países que realmente están buscando más ayudas, más aporte de Estados Unidos y se han acercado a Donald Trump para buscarlo, países tales como Argentina, Ecuador, Paraguay, El Salvador. También tenemos países que claramente están en contra de la política de Donald Trump, sobre todo en el Caribe, pero también en temas de migración, países como Colombia, pero también Venezuela, Nicaragua, Cuba. Pero ahí tenemos una tercera categoría, que son los países que quedan en la mitad, que es tal vez la posición más difícil, países como México, Brasil, que reconocen la importancia de la relación, sobre todo comercial, pero también político con Estados Unidos, no pueden romper la relación ni abrir peleas donde no hay por qué, pero a la vez han mantenido una posición en contra de la intervención militar en la región. Pero una intervención militar en Venezuela, Juan, podría sentar un precedente muy peligroso para la región, porque pues de ahora en adelante se abrirían las puertas para solucionar los problemas políticos en otros países por el mismo procedimiento. Ni siquiera los de la derecha que ahora aplauden a Trump estarían a salvo. Tal como comentaba Dickinson, estamos hablando de una región en la que no existe una voz única que hable en nombre de América Latina. Así que articular una respuesta regional es prácticamente impensable. Y en el contexto de un presidente como Trump, pues no es ninguna garantía ser un gobernante elegido democráticamente, como es el caso del presidente Gustavo Petro de Colombia, que ha sido sumamente crítico de Trump, muy vocal, incluso con discursos en Nueva York. Y ya lo tienen por cuenta de eso en la lista Clinton y lo acusan de participar en el narcotráfico. Eh, por eso los analistas temen que Trump reproduzca esta narrativa contra el narcotráfico con otros presidentes de la región. ¿Qué tal, por ejemplo, con el caso de México? Justamente. Y bueno, además, por otro lado, yéndonos a la situación específica de Venezuela, también hay que decir que los riesgos de una intervención son enormes, porque tampoco hay garantías de que esto vaya a acabar con el problema de gobernanza que tiene el país, ni siquiera que Maduro vaya a salir del poder. Ahora, supongamos que sí ocurre. Lo primero es que no sería una incursión sencilla, ¿no? Por más de que hay una clara diferencia de poderes entre las fuerzas militares de ambos países, pues ya hemos visto en otros escenarios en el mundo que una intervención para sacar un presidente no es una tarea fácil. Y además, sobre el tapete quedan los riesgos de que un gobierno que sustituya al de Maduro tendría que lidiar con una fractura de las Fuerzas Armadas venezolanas y con que grupos armados y bandas criminales que operan sobre todo en la frontera con Colombia y con Brasil
tomen el control aún más de lo que ya lo han hecho, de los recursos naturales y de los servicios públicos y generen caos y una suerte de gobiernos paralelos. Un escenario que por lo demás podría revivir la migración masiva de venezolanos por todo el continente, lo cual tiene efectos pues, sobre muchos países. No solo eso, Mauricio. Mariano de Alba, quien es experto en diplomacia y derecho internacional, nos decía que todo este despliegue tan costoso en el Caribe, todos estos vientos de intervención, se pueden quedar al final en una negociación entre Trump y Maduro que no necesariamente vaya a ser para restituir la democracia en Venezuela. Hay que recordar que Maduro ejerce el poder de facto desde enero de este año. Escuchemos lo que tiene que decir de esto de Alba. Es un momento preocupante para mí como venezolano porque uno, pues estamos muy a la deriva de la voluntad final de una sola persona, que al final es la que tiene el poder de decidir. Y dos, si esto desemboca en una negociación, lo más probable es que no va a ser una negociación para restituir la democracia, sino muy probablemente una negociación de acuerdos puntuales, ¿no? Y si hay una operación militar, las señales que tenemos hasta ahora, también hay elementos para ser escépticos, ¿no? Porque no pareciera haber sobre la mesa como una opción real el nivel de operación militar que garantizaría sin duda que va a haber una transición a la democracia, sino que más bien creo yo que a lo sumo la voluntad dentro del gobierno estadounidense sería algunos ataques puntuales que habría que ver si eso por sí solo ocasiona la salida de Maduro y de quienes de quienes lo apoyan más del poder. Entonces, Juan, pongámonos de acuerdo en una cosa. Nada garantiza que una acción militar de Estados Unidos en Venezuela le devuelva la democracia a ese país. Y por lo demás tampoco garantiza que desaparezca el narcotráfico en ninguna circunstancia. Y en cambio sí podría hundir a nuestro vecino, digo desde Colombia, en un caos peor del que hemos podido ver hasta ahora. De acuerdo. Por eso de Alba nos decía que es necesario un escenario multilateral en donde se contemple la posible acción de uso de la fuerza solo en un escenario excepcional, en caso de que se llegara a ese punto. Pero Trump odia los organismos multilaterales, sobre todo a la ONU. Más bien lo que parece estar haciendo es mostrando su músculo en su área de influencia, así como Rusia lo hace en Europa Oriental y China en Asia-Pacífico. Es como una especie de regreso a la época de los imperios. ¿Y qué vendría ahora, Juan? Bueno, pues hay que estar muy pendiente de lo que sucede día a día en la Casa Blanca, de qué es lo que dice Trump. En lo que sí coinciden mucho los expertos en medio de esta incertidumbre es que pase lo que pase, probablemente va a pasar muy pronto. Pues gracias, Juan, por este análisis sobre este tema que nos deja cada vez más nerviosos. Es cierto. Gracias a ti, Mauricio. Y a quienes nos acompañaron, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.